Santa Teresa de Lisieux nació el 2 de enero de 1873 en Alençon, Francia, recibiendo el nombre de bautismo Marie-Françoise Thérèse Martin. Era la hija menor de una familia profundamente católica y piadosa. Sus padres eran Louis Martin y Célia Guérin, hoy también canonizados por la Iglesia. Desde su nacimiento, Teresa estuvo rodeada por un ambiente de fe y devoción que moldeó su alma desde los primeros días. Su madre falleció cuando Teresa tenía apenas 4 años, dejando un vacío inmenso en su corazón, pero también una sed mayor de Dios. Esa pérdida precoz fue decisiva, pues hizo que desarrollara una gran sensibilidad espiritual, volviéndose aún más dependiente del amor de Cristo y de la protección de la Virgen María. Tras la muerte de su madre, Teresa y sus hermanas se mudaron a Lisieux, donde fueron criadas por el padre y la tía. Teresa tenía un temperamento sensible y delicado, lloraba con facilidad y sufría intensamente ante pequeñas contrariedades. Su padre, a quien llamaba mi rey, fue una presencia fundamental en su vida, transmitiéndole no solo cariño, sino también un testimonio de fe sólida y confianza absoluta en Dios. Junto a sus hermanas, Teresa creció en un hogar donde la oración, la misa y las obras de caridad formaban parte de la rutina diaria. Esta educación católica rigurosa y amorosa preparó su alma para la misión que Dios le confiaría. Desde muy pequeña, Teresa demostró un corazón profundamente inclinado al amor y a la bondad. Era generosa, dulce, y le gustaba ayudar a los demás, incluso en las cosas más simples de la vida cotidiana. Su inteligencia precoz y su pureza de corazón llamaban la atención de quienes convivían con ella. Aunque era sensible y frágil, poseía una fuerza interior que, con el tiempo, sería pulida por la gracia de Dios. Sus primeros años estuvieron también marcados por una devoción intensa a Nuestra Señora, a quien recurría con confianza infantil, viendo en la Madre de Dios la presencia consoladora que le faltaba tras la muerte de su madre terrena. La pérdida de la madre dejó a Teresa con una sensibilidad acentuada, llevándola a apegarse profundamente a sus hermanas, especialmente a Paulina, a quien veía como una segunda madre. Ese vínculo era tan fuerte que, al ingresar al Carmelo, la partida de Paulina representó un sufrimiento inmenso para Teresa, pero también la oportunidad de madurar en su fe. Desde temprano, Dios la conducía por un camino de desprendimiento y purificación, mostrándole que solo Él podía ser la fuente inagotable de consuelo. Esta experiencia infantil fue la base de su espiritualidad posterior, conocida como el pequeño camino. Aún en la infancia, Teresa comenzó a enfrentar crisis de salud física y psicológica, marcadas por una gran sensibilidad. A los 10 años, sufrió una grave enfermedad que casi la llevó a la muerte. En ese periodo de sufrimiento, la familia se volvió con intensidad hacia la oración y la intercesión de la Virgen María. Fue entonces cuando ocurrió uno de los primeros milagros en su vida. Durante una visión de la imagen de la Virgen, Teresa experimentó una curación extraordinaria, que marcó definitivamente su corazón. Este episodio fortaleció su confianza en María e hizo crecer en su corazón la certeza de que Dios tenía una misión especial para ella. El ambiente familiar de Teresa estaba impregnado de fe católica, pero también de la sencillez del hogar. Sus padres, trabajadores y piadosos, enseñaban a sus hijas a unir la oración con la vida cotidiana. La vida cristiana no se limitaba a las prácticas religiosas, sino que se extendía al trabajo, al servicio al prójimo y a la vivencia concreta de la caridad. Teresa absorbió este espíritu, aprendiendo desde temprano que la santidad no está reservada a hazañas grandiosas, sino que puede florecer en el amor aplicado a las pequeñas cosas. Esta lección se convertiría en algo central en su vida espiritual y en la enseñanza que dejaría a la Iglesia. Teresa, como la hija más joven, era también objeto de cuidados especiales por parte de sus hermanas. Esta posición despertaba en ella tanto ternura como fragilidad, pues al ser protegida en exceso, desarrolló una sensibilidad delicada que más tarde necesitaría ser purificada. Su tendencia a llorar por pequeños motivos o a sentirse herida con facilidad fue, con el tiempo,
transformada en confianza filial ante Dios. El Señor, en su pedagogía divina, utilizó incluso esas limitaciones naturales para hacer brotar la grandeza espiritual que se revelaría en su vida adulta. El apego a la familia fue una de las características más marcadas de la infancia de Teresa. Su hogar representaba para ella un puerto seguro, donde encontraba amor, apoyo y ejemplo de vida cristiana. Sin embargo, Dios la llamaba a una vocación que exigiría renuncia y desapego, y desde pequeña, Él la fue preparando para dejar ese entorno protegido y lanzarse enteramente en sus brazos. Cada pérdida, cada prueba y cada separación contribuyeron a moldear su alma en el camino de la confianza total en el amor misericordioso de Dios. Aún en la infancia, Teresa desarrolló una devoción ardiente por el niño Jesús, a quien consideraba su modelo y compañero espiritual. La sencillez, la humildad y el abandono confiado de Jesús niño encantaban su alma y servirían de base para la espiritualidad que más tarde llamaría el pequeño camino. Esta devoción, nacida en sus primeros años, la acompañó durante toda la vida y la hizo conocida en el mundo como la pequeña flor, símbolo de la delicadeza y la belleza de la santidad vivida en las pequeñas cosas. El corazón infantil de Teresa fue, por tanto, un terreno fértil para la gracia divina. Las experiencias familiares, las pérdidas dolorosas y los momentos de alegría sencilla moldearon su alma con rasgos que más tarde serían reconocidos como esencia de su espiritualidad. Confianza total en Dios, amor ardiente a Cristo, devoción filial a la Virgen María y fidelidad a las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Así, su infancia, aunque marcada por fragilidades y dolores, fue la preparación providencial para una vida de santidad extraordinaria. Al entrar en la adolescencia, Teresa de Lisieux seguía marcada por su extrema sensibilidad. Después de la muerte de su madre, cargaba en sí una fragilidad que la hacía llorar por pequeños motivos y sentirse profundamente afectada por ofensas o contrariedades. Esta característica convirtió su juventud en un período desafiante, pues, aunque era piadosa y llena de buena voluntad, su alma estaba constantemente agitada por sentimientos de inseguridad. No obstante, incluso en ese estado, Dios ya trabajaba en su interior, preparándola para la gracia de una gran conversión que transformaría radicalmente su vida espiritual. Uno de los momentos más significativos de esta etapa ocurrió en 1883, cuando Teresa enfermó gravemente a los 10 años de edad. Durante la enfermedad, su salud física y emocional colapsó, y la familia llegó a temer por su vida. Fue entonces cuando sucedió un episodio extraordinario. Ante su cama, Teresa tuvo la visión de la Virgen María sonriéndole. Esa mirada maternal llenó su alma de fuerza, y de inmediato se recuperó de la enfermedad. Para la joven Teresa, ese hecho fue una manifestación clara del amor de Dios y de la protección de la Virgen, que la confirmaba en su camino de fe. A pesar de la curación milagrosa, Teresa continuaba luchando contra una sensibilidad exagerada que la hacía vulnerable a los acontecimientos más pequeños. Esta lucha la acompañó hasta la famosa noche de Navidad de 1886, cuando experimentó lo que llamó su primera conversión. En aquel momento, durante una celebración en familia, fue tentada a entregarse al llanto por una contrariedad. Sin embargo, sintió en el fondo de su alma la fuerza de la gracia divina que la ayudó a dominar su sensibilidad. Desde entonces, nació una nueva Teresa, más fuerte, más madura y determinada a ofrecerse totalmente a Dios. Esa experiencia de conversión fue para Teresa un antes y un después. Ella misma relataría más tarde que aquella noche Jesús transformó completamente su corazón, liberándolo de su fragilidad y llenándolo de valor para recorrer el camino de la santidad. A partir de entonces, Teresa dejó de ser una niña dominada por la sensibilidad y se convirtió en una joven firme en su decisión de buscar la santidad. Esa gracia de Navidad fue el inicio de una nueva fase en su vida, marcada por la confianza absoluta en Dios y por el deseo ardiente de entregarse enteramente a Él.
La madurez espiritual que Teresa alcanzó a partir de esa conversión se manifestó en pequeños actos cotidianos. Comenzó a no dejarse abatir por críticas o contrariedades, sino a ofrecerlo todo como sacrificio a Dios. Ese cambio interior fue tan profundo que impresionaba a todos los que la conocían. Su familia percibía que había en ella algo extraordinario, una fuerza sobrenatural que la conducía por un camino muy por encima de lo común. Esa transformación interior fue un hito que la preparó para la vocación religiosa que ardía en su corazón. El deseo de consagrarse enteramente a Dios crecía en Teresa desde muy joven. Observando a sus hermanas ingresar en el Carmelo, especialmente a Paulina, que ocupaba un lugar especial en su corazón, comenzó a sentir también una fuerte atracción por esa vida de oración, silencio y entrega total a Cristo. A los 15 años, su decisión estaba tomada. Quería entrar en el Carmelo de Lisieux y ofrecer su vida por la Iglesia y la salvación de las almas. Para muchos, esa decisión parecía prematura, pero para Teresa era la única respuesta posible al amor infinito de Dios que sentía palpitar dentro de sí. No obstante, su decisión no estuvo exenta de dificultades. La regla del Carmelo no permitía la entrada de jóvenes tan jóvenes, y Teresa enfrentó la resistencia incluso de algunos religiosos que consideraban su edad un obstáculo para un compromiso tan grande. Pero la determinación de Teresa era inquebrantable. Movida por un coraje sorprendente para su edad, llegó a pedir personalmente al obispo autorización para ingresar en el convento. Esa insistencia demostraba no solo su madurez espiritual, sino también la fuerza de la gracia que la impulsaba hacia su vocación. La confianza ilimitada que Teresa depositaba en Dios fue la clave para superar todos los obstáculos. Incluso ante la negativa inicial, no se desanimó. Por el contrario, ofreció todo en oración y esperó con paciencia. Ese período de espera fue para ella un tiempo de prueba y maduración, en el que aprendió a poner enteramente su voluntad en las manos de Dios. La perseverancia de Teresa fue recompensada de forma sorprendente. Durante una peregrinación a Roma en 1887, tuvo la osadía de pedir directamente al Papa León XIII el permiso para entrar en el Carmelo. Aunque no recibió una respuesta inmediata, su valentía llamó la atención y contribuyó a que su entrada fuese autorizada poco tiempo después. Este episodio ante el Papa revela el espíritu intrépido y confiado de Teresa. A pesar de su apariencia frágil y joven, su alma estaba movida por una determinación inquebrantable. Su osadía, lejos de ser vista como imprudencia, fue comprendida como fruto de un amor profundo por Cristo. El mismo Papa, impresionado por la insistencia de la joven, la bendijo y le dijo que, si era la voluntad de Dios, entraría en el Carmelo. Y así ocurrió. En 1888, a los 15 años, Teresa finalmente realizaba el sueño de consagrarse enteramente al Señor. La adolescencia de Teresa, por tanto, no fue solo un tiempo de fragilidades y desafíos, sino sobre todo un período en el que la gracia divina obró maravillas en su alma. La curación por intercesión de la Virgen, la conversión en la noche de Navidad y el valor para enfrentar resistencias a fin de entrar en el Carmelo muestran cómo Dios conducía cada detalle de su vida. Esa fase fue la preparación perfecta para la misión que desempeñaría como carmelita, viviendo en el escondimiento, pero dejando un testimonio que alcanzaría al mundo entero. El 9 de abril de 1888, Teresa Martín atravesó las puertas del Carmelo de Lisieux para no volver a salir. Tenía apenas 15 años de edad, pero su corazón estaba lleno de una madurez espiritual que sorprendía incluso a las religiosas más experimentadas. Entrar en el convento significaba dejar atrás la seguridad del hogar, el cariño del padre y la compañía de las hermanas, pero Teresa estaba dispuesta a renunciar a todo por amor a Jesús. Para ella, la clausura no era un sacrificio doloroso, sino una oportunidad de vivir en unión plena con Dios, en la sencillez de lo cotidiano y en la oración constante. Este gesto de entrega absoluta
marcaba el inicio de una vida enteramente orientada al servicio del Señor. La vida en el Carmelo era extremadamente austera. Las religiosas llevaban una rutina de silencio, oración, trabajo manual y penitencia. Para una joven tan sensible como Teresa, podría parecer imposible adaptarse a un ambiente tan riguroso, pero ella veía en cada sacrificio una oportunidad de amar a Cristo. El frío intenso de las celdas, las largas horas de oración en el coro, las comidas frugales y las pequeñas mortificaciones eran para ella un tesoro escondido, pues descubría en cada renuncia un modo de unirse más íntimamente al crucificado. Teresa no buscaba heroísmos externos, sino que vivía con amor cada detalle, incluso los menores, creyendo que allí se escondía la verdadera santidad. A pesar de su determinación, Teresa enfrentó muchas pruebas en los primeros años de vida religiosa. La adaptación al régimen estricto del Carmelo trajo consigo noches de aridez espiritual, momentos de duda y pruebas interiores intensas. La convivencia con las hermanas no siempre era fácil, pues la vida comunitaria exigía paciencia, humildad y un constante ejercicio de caridad. Teresa se encontraba con críticas, incomprensiones e incluso pequeños roces que podrían desanimar a un alma menos perseverante. Sin embargo, en lugar de abatirse, veía en cada situación una oportunidad de ofrecer un sacrificio escondido a Dios, transformando las contrariedades en actos de amor. Una de las experiencias más marcantes de este período fue la convivencia con religiosas ancianas y enfermas. Teresa se ofrecía para ayudarlas, incluso cuando eso exigía grandes renuncias personales. Había hermanas de temperamento difícil, que se quejaban constantemente o eran poco afectuosas. Aún así, Teresa no dejaba de tratarlas con cariño y paciencia. Ese amor silencioso, hecho de gestos simples y ocultos, se convertiría en la marca de su espiritualidad, el deseo de amar en las pequeñas cosas. Para ella, no eran necesarias obras grandiosas para agradar a Dios, sino la fidelidad en los detalles, aparentemente insignificantes. Otro aspecto que marcó sus primeros años en el convento fue la profunda devoción a la Eucaristía. Teresa comprendía que la presencia real de Jesús en el sagrario era el centro de la vida carmelita y pasaba largos momentos en adoración ante el Santísimo Sacramento. En esas horas de intimidad silenciosa con Cristo, su alma se fortalecía y se iluminaba, recibiendo las gracias necesarias para perseverar en la vocación. La comunión diaria era para ella fuente de alegría y de energía espiritual, pues creía que cada Eucaristía era un encuentro transformador con el esposo amado. La relación con sus hermanas también fue un factor determinante en este periodo. Paulina y María, que ya estaban en el Carmelo, la acogieron con ternura, pero también con exigencia, ayudándola a crecer en la vida religiosa. La presencia de las hermanas era, al mismo tiempo, consuelo y desafío, pues Teresa necesitaba aprender a vivir la obediencia y la humildad sin caer en el apego natural a los lazos familiares. Ella misma reconocía que la vida comunitaria era una escuela de santidad, donde cada dificultad se transformaba en oportunidad de amar más a Dios. La espiritualidad de Teresa comenzó a consolidarse en los primeros años de convento. Entendía que la santidad no estaba reservada a unos pocos privilegiados, sino que era accesible a todos los que buscaban vivir el amor de forma radical. Su confianza en el amor misericordioso de Dios la llevaba a no desanimarse ante sus debilidades, sino a lanzarse en los brazos del Señor como una niña. Esa confianza filial sería la base de su famosa doctrina del pequeño camino, que más tarde encantaría al mundo y abriría a los fieles un nuevo horizonte de sencillez y confianza en el amor divino. El contacto con la regla del Carmelo y con los escritos de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz también fue fundamental en la formación espiritual de Teresa. Se inspiraba en esos maestros de la vida mística, pero adaptaba sus enseñanzas a su propia realidad, mostrando que la grandeza de la santidad podía vivirse de manera simple y concreta. No buscaba experiencias extraordinarias o visiones místicas, sino la fidelidad constante al amor
en las pequeñas cosas. Esta visión volvió su espiritualidad profundamente accesible y revolucionaria dentro de la Iglesia. Al mismo tiempo que enfrentaba las exigencias del Carmelo, Teresa vivía momentos de profunda alegría espiritual. El silencio, la oración y la entrega al amor de Cristo llenaban su corazón de paz. Comprendía que su vocación no era solo rezar por sí misma, sino interceder por el mundo entero. Ya en los primeros años de vida religiosa, comenzó a sentir un fuerte deseo de orar por los sacerdotes y por las almas más alejadas de Dios, ofreciendo por ellas sus pequeños sacrificios. Ese celo misionero se convertiría en una de las marcas de su vida, aunque nunca hubiese salido de la clausura. Así, los primeros años de Teresa en el Carmelo fueron una escuela de santidad marcada por pruebas, renuncias y, sobre todo, por un amor creciente a Dios. Cada gesto, cada acto oculto, cada oración silenciosa era vivido como una ofrenda al Señor. La joven de 15 años, que entró en el convento con fragilidad, fue transformándose en un alma madura y llena de ardor. El Carmelo de Lisieux, que parecía un lugar insignificante a los ojos del mundo, se convertía en el escenario de la obra extraordinaria que Dios realizaba en una pequeña y humilde carmelita. A medida que maduraba en su vocación carmelita, Teresa de Lisieux comenzó a comprender de manera más profunda lo que significaba ser santa. Desde muy joven, alimentaba el deseo de alcanzar la santidad, pero en su sencillez percibía que no poseía la fuerza ni las grandes virtudes heroicas que admiraba en los santos. Al reflexionar sobre sus limitaciones, encontró una respuesta que cambiaría su vida e iluminaría la espiritualidad cristiana. La santidad no consistía en realizar grandes hazañas, sino en abandonarse completamente al amor misericordioso de Dios. Ese abandono confiado, vivido en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, fue el núcleo de lo que ella llamaría el pequeño camino. El pequeño camino de Santa Teresa consiste en vivir la santidad en la sencillez, en la confianza filial y en el amor aplicado a los detalles más comunes de la vida. En lugar de buscar obras extraordinarias, comprendía que cada pequeño gesto, cuando se hace por amor a Dios, tiene un valor infinito. Una sonrisa dada en medio de la dificultad, un sacrificio escondido, una palabra de paciencia o una renuncia silenciosa podían convertirse en verdaderos actos de amor y de unión con Cristo. Este descubrimiento hizo que Teresa se convirtiera en un faro de esperanza para todos los fieles, mostrando que la santidad no era inaccesible, sino que estaba al alcance de cualquier alma dispuesta a amar. Teresa describía su espiritualidad con la imagen de una niña que se lanza a los brazos del Padre. Reconocía su pequeñez, sus limitaciones y su incapacidad de subir por sí sola la escalera de la santidad. Pero creía firmemente que Dios, en su misericordia, la tomaría en brazos y la elevaría hasta sí. Esa actitud de confianza absoluta transformó su vida interior en un testimonio poderoso de la bondad divina. No era la grandeza humana lo que contaba, sino la apertura del corazón a la gracia. De este modo, el pequeño camino se convirtió no solo en su práctica personal, sino en un don ofrecido a toda la Iglesia. El profundizamiento de su vida espiritual estuvo también marcado por un amor ardiente a la misericordia de Dios. Teresa percibía que el mundo estaba marcado por el miedo al castigo divino y por la rigidez de una religiosidad muchas veces pesada. Ella, sin embargo, veía en Dios a un Padre amoroso que deseaba ser amado y confiaba enteramente en su bondad. Esta visión espiritual trajo frescura al pensamiento católico, revelando una espiritualidad de confianza, de sencillez y de alegría. Para Teresa, la santidad era ante todo amar sin medida y confiar sin reservas. En sus escritos, especialmente en el célebre manuscrito autobiográfico conocido como Historia de un alma, Teresa describió con claridad esa espiritualidad. Sus palabras tocaban el corazón de los lectores por su autenticidad, ternura y profundidad. No hablaba como una teóloga distante, sino como una hija que compartía sus experiencias con sencillez y sinceridad.
Esa cercanía con el lector hacía que todos se sintieran invitados a recorrer también el pequeño camino, independientemente de su condición, edad o estado de vida. El pequeño camino no excluía el sufrimiento, sino que lo transformaba en oportunidad de amor. Teresa comprendía que cargar pequeñas cruces con alegría y ofrecerlas a Dios era una forma de colaborar con la redención de las almas. Incluso los dolores más escondidos, cuando se ofrecían en unión con Cristo, adquirían un valor redentor. Esta espiritualidad de ofrecer todo a Dios, desde los mayores dolores hasta las menores contrariedades, mostraba cómo la santidad estaba realmente al alcance de todos. Para Teresa, nada era demasiado pequeño para ser ofrecido a Jesús. Otro aspecto fundamental de su profundización espiritual fue el amor por la Iglesia. Teresa se veía como un pequeño miembro del cuerpo místico de Cristo y deseaba ejercer una misión esencial dentro de él: ser el amor en el corazón de la Iglesia. Percibió que, así como el cuerpo necesita de cada órgano para vivir, la Iglesia necesitaba la oración y el sacrificio escondido de sus almas contemplativas. Esta conciencia la hizo comprender su vocación de manera aún más profunda, dando sentido universal a su vida en el Carmelo. Este amor por la Iglesia estaba estrechamente ligado al celo misionero. Aunque nunca salió de la clausura, Teresa deseaba ardientemente llevar el amor de Cristo a todas las naciones. Rezaba por los misioneros, ofrecía sacrificios por ellos y llegó a ser proclamada más tarde patrona de las misiones. Su corazón, aunque oculto tras las rejas del Carmelo, tenía una dimensión universal, abrazando al mundo entero con su oración. Esa universalidad del amor fue otro fruto precioso de su pequeño camino. Al vivir esta espiritualidad, Teresa se convirtió en un ejemplo luminoso para todos los cristianos. Mostraba que la santidad no era privilegio de unos pocos, sino vocación de todos los bautizados. Con su vida y sus escritos, enseñaba que es posible alcanzar el cielo viviendo con amor las pequeñas cosas de cada día. Este mensaje sencillo pero profundo conquistó a millones de corazones a lo largo de los siglos, convirtiendo a Santa Teresa de Lisieux en una de las santas más amadas y populares de la Iglesia. Así, el profundizamiento de la vida espiritual de Teresa y el descubrimiento del pequeño camino fueron la respuesta que Dios ofreció al mundo a través de un alma pequeña y escondida. Su mensaje continúa resonando con fuerza. La santidad es accesible a todos y el camino para alcanzarla es el amor confiado, vivido en las pequeñas cosas. La pequeña flor del Carmelo de Lisieux florecía con plena fuerza, irradiando su fragancia de santidad para toda la Iglesia. A medida que avanzaba en su vida religiosa, Santa Teresa de Lisieux comenzó a enfrentar pruebas cada vez más intensas, tanto en el cuerpo como en el alma. Aunque era conocida por su dulzura y sencillez, su camino no estuvo exento de dificultades. El Señor la condujo por un itinerario de purificación profunda, en el cual tuvo que aprender a confiar aún más plenamente en el amor divino. Estas pruebas moldearon su alma y la prepararon para ofrecer su vida en sacrificio total, unida a la cruz de Cristo. Una de las primeras pruebas fue el agravamiento de su salud frágil. Desde la juventud, Teresa sufría enfermedades y en el Carmelo su condición se acentuó. Las largas horas en el coro, la austeridad de la vida conventual y las constantes penitencias afectaron su cuerpo delicado. Incluso ante el dolor físico, nunca se quejaba. Por el contrario, lo ofrecía todo a Jesús, transformando cada sufrimiento en un acto de amor. Ese espíritu de entrega escondida mostraba a las hermanas que la verdadera santidad se manifiesta en la fidelidad silenciosa a las pequeñas cruces de la vida cotidiana. Sin embargo, la prueba más dolorosa no fue la enfermedad del cuerpo, sino la llamada Noche de la Fe. Teresa atravesó un período de intensa aridez espiritual, en el que sentía como si Dios estuviera distante y el cielo cerrado. En sus escritos, relató la angustia de experimentar la tentación contra la fe, sintiéndose rodeada por las tinieblas de la duda. Esta experiencia era especialmente dolorosa
porque contrastaba con el amor ardiente que siempre había tenido por Cristo. Pero, lejos de sucumbir a la desesperación, Teresa transformó esa prueba en una oportunidad de crecer en la confianza y en la pureza del amor. Comprendía que su noche oscura no era solo personal, sino que tenía un valor redentor. Teresa ofrecía sus tinieblas espirituales por los incrédulos y pecadores que vivían sin fe. Decía que quería sentarse a la mesa de los pecadores, experimentando sus dolores, para poder rezar por ellos y conducirlos a la luz de Cristo. Esa disposición generosa de compartir el sufrimiento ajeno revelaba el inmenso amor misionero de su alma. Incluso recluida en el Carmelo, se ponía en el lugar de los que no creían y ofrecía a Dios su dolor interior como intercesión por ellos. La convivencia con las hermanas también se volvía una escuela de santidad en medio de las pruebas. Teresa enfrentaba dificultades para tratar con algunas religiosas de temperamento difícil, pero en lugar de reaccionar con impaciencia, procuraba responder con gestos de caridad silenciosa. Cuando una hermana le causaba incomodidad, ofrecía una sonrisa o un acto de bondad, escondiendo sus propios sentimientos de irritación. Así, transformaba cada situación en un sacrificio ofrecido por amor. Ese modo de actuar parecía pequeño, pero revelaba la grandeza de su alma, que sabía convertir incluso las contrariedades en actos de santidad. Las pruebas espirituales y físicas no disminuyeron su ardor, sino que por el contrario lo intensificaron. Teresa comprendía que el sufrimiento era parte integrante del camino de santidad y que unido a Cristo adquiría valor salvífico. En su noche de la fe se aferraba a la oración y a la confianza, aunque no sintiera consuelo alguno. Esa fidelidad en medio de la oscuridad se convirtió en uno de los rasgos más impresionantes de su vida espiritual, mostrando que la verdadera fe no se basa en sentimientos, sino en una decisión firme de confiar en Dios, incluso cuando todo parece ausente. Otro sufrimiento doloroso fue acompañar la enfermedad de su padre, Luis Martín. Él, que había sido para Teresa un modelo de fe y fortaleza, enfermó gravemente, sufriendo incluso crisis de demencia. Ver a su padre perder las facultades mentales fue una cruz pesada para toda la familia, y Teresa ofreció ese dolor en silencio, sin rebeldía. Para ella, esa experiencia era una oportunidad de confiar aún más en el amor de Dios, reconociendo que, incluso en las situaciones más duras, el Señor no abandona a sus hijos. Esa entrega incondicional fortalecía su confianza filial, que se volvía cada vez más radical. Las pruebas que Teresa vivió revelan el carácter profundamente pascual de su vida. Así como Cristo atravesó la noche oscura, cargó la cruz y experimentó el abandono, pero todo ello la condujo a una unión más plena con el Señor. El sufrimiento, para ella, no era un fin en sí mismo, sino un camino de amor. Su vida demuestra que la santidad no consiste en evitar los dolores, sino en transformarlos en actos de confianza y entrega. Esta espiritualidad de ofrecerlo todo, incluidas las tinieblas de la fe, hizo de Teresa un ejemplo luminoso de esperanza para todos los que pasan por dificultades. En medio de sus dolores, Teresa nunca perdió la capacidad de amar. Al contrario, su amor se volvía cada vez más puro y desinteresado. Amaba a Dios no por el consuelo que Él podía darle, sino simplemente por Él mismo. Esa pureza de amor es la cumbre de la vida espiritual, y Teresa alcanzó ese punto mediante la fidelidad en medio de las pruebas. Su testimonio muestra que la santidad no se mide por los sentimientos de fervor, sino por la capacidad de permanecer fiel, incluso en ausencia de consuelo. Así, las pruebas, los sufrimientos y la noche de la fe fueron etapas fundamentales en el camino espiritual de Santa Teresa de Lisieux. Lejos de ser obstáculos, se convirtieron en la materia prima de su santidad. En cada lágrima, en cada dolor y en cada silencio, Teresa encontraba una oportunidad de amar y confiar. Su vida muestra que las tinieblas pueden transformarse en luz cuando se viven en unión con Cristo, y que la noche de la fe, lejos de alejar,
acerca aún más el alma al corazón de Dios. Al final de su corta vida, Santa Teresa de Lisieux comenzó a manifestar los signos de una grave enfermedad que la acompañaría hasta la muerte: la tuberculosis. Esta enfermedad, común en el siglo XIX, se presentaba de forma cruel, causando hemoptisis, fiebres constantes, cansancio extremo y dolores profundos. Para una joven de poco más de 20 años, la perspectiva de una enfermedad fatal podría ser motivo de desesperación. Sin embargo, Teresa recibió esa cruz con serenidad y la transformó en una oportunidad de amar más intensamente a Cristo. Desde el principio, comprendió que su enfermedad sería el altar en el que consumaría su ofrenda de amor a Dios. Las primeras manifestaciones de la tuberculosis ocurrieron en 1896, cuando Teresa tenía apenas 23 años. Cierta noche, durante la Semana Santa, escupió sangre y percibió que algo grave estaba sucediendo. Lejos de desesperarse, acogió el acontecimiento como respuesta al deseo que ya nutría en su corazón de ofrecerse como víctima al amor misericordioso. Para ella, aquella sangre derramada era señal de que Jesús había aceptado su ofrenda, uniéndola al misterio de la cruz. Así, su enfermedad, en lugar de ser vista solo como sufrimiento, se convirtió para Teresa en la concreción de su entrega total. A partir de ese momento, su salud comenzó a declinar de forma progresiva. Las crisis de tos se hicieron más frecuentes y dolorosas, y su fragilidad física aumentaba cada día. Sin embargo, Teresa no permitía que la enfermedad apagara su alegría interior. Incluso cuando estaba postrada, mantenía la sonrisa en el rostro y palabras de esperanza en los labios. Sus hermanas en el Carmelo se impresionaban con la serenidad y la paz con que enfrentaba los momentos más difíciles. Para Teresa, sufrir con amor era la forma más auténtica de participar en la pasión de Cristo. En medio del agravamiento de la enfermedad, Teresa continuaba enseñando con su vida el pequeño camino. Incluso sin fuerzas para realizar grandes obras, mostraba que la santidad podía vivirse en la aceptación paciente del dolor. Cada tos, cada fiebre, cada noche sin dormir, era ofrecida a Dios por las almas y por la Iglesia. Ese espíritu de oblación silenciosa transformaba su enfermedad en una misión universal. Su celda en el Carmelo, marcada por la pobreza y el silencio, se convertía en un verdadero altar de sacrificio, donde la joven carmelita consumaba su vida en favor del mundo entero. El sufrimiento no disminuía su amor por la vida, sino que lo elevaba a un nivel sobrenatural. Teresa no veía su enfermedad como un final trágico, sino como un medio de unirse aún más al esposo divino. En sus escritos, expresaba el deseo ardiente de ser como una víctima de holocausto, consumida por el fuego del amor. Ese deseo no era fruto de un romanticismo ingenuo, sino de una espiritualidad profunda que comprendía el valor redentor del sufrimiento aceptado con amor. De este modo, su tuberculosis no fue solo una enfermedad, sino una vocación dentro de la vocación, un llamado a ofrecerse totalmente a Dios. A pesar del dolor físico, Teresa conservaba una confianza inquebrantable. Incluso cuando sentía la oscuridad de la noche de la fe, seguía proclamando que confiaba en el amor misericordioso de Dios. Esa confianza se volvía aún más impresionante porque no se apoyaba en sentimientos de consolación, sino en una decisión firme y consciente. Teresa se convertía así en ejemplo de que la verdadera santidad consiste en amar y confiar, incluso cuando todo parece perdido. Su vida era un testimonio de que la gracia divina puede sostener al alma en medio de los mayores dolores. Las últimas semanas de Teresa fueron especialmente duras. La enfermedad avanzaba de forma implacable, trayendo dolores lacerantes y debilitando cada vez más su cuerpo. Sin embargo, incluso en esos momentos, seguía irradiando paz. Consolaba a las hermanas que la asistían, las animaba con palabras de fe y manifestaba una alegría que solo podía venir del Espíritu Santo. Esa capacidad de transformar el dolor en amor impresionaba a todos los que la rodeaban. Su celda, marcada por la sencillez,
se convirtió en lugar de peregrinación espiritual para las hermanas que buscaban aprender con ella a vivir y sufrir por amor. La misma Teresa reconocía que su enfermedad era una gracia, pues la hacía participar de forma real en la cruz de Cristo. En una de sus frases más célebres, declaró: «No muero, entro en la vida». Para ella, la muerte no era un final, sino la puerta de entrada a la plena unión con Dios. Esa certeza iluminaba su rostro, incluso en los momentos de mayor sufrimiento. Su tuberculosis, que podría ser vista como tragedia, se transformaba en triunfo espiritual, pues era la oportunidad de entregarse totalmente al amado de su alma. A lo largo de su enfermedad, Teresa reveló un espíritu misionero aún más intenso. Aunque nunca había dejado el Carmelo, ofrecía cada sufrimiento por los misioneros esparcidos por el mundo y por las almas que no conocían a Cristo. Esa dimensión universal de su ofrenda hizo que fuese proclamada, más tarde, patrona de las misiones. Su corazón, limitado por el cuerpo enfermo, se expandía para abrazar al mundo entero con su oración y sacrificio. Esa universalidad del amor mostraba la grandeza espiritual escondida en una vida aparentemente pequeña y oculta. Así, la enfermedad final de Teresa no fue solo una etapa de dolor, sino la consumación de su vocación. Al ofrecer su vida como víctima de amor, se unió de forma plena a la cruz de Cristo, transformando su debilidad en fuerza y su muerte en fuente de vida para la Iglesia. Su testimonio continúa enseñando que el sufrimiento, cuando se vive con amor y confianza, se convierte en un camino de santidad y en un medio poderoso de salvación. Teresa de Lisieux, incluso consumida por la tuberculosis, floreció como la pequeña flor que se ofreció enteramente al Señor. En los últimos meses de su vida, Santa Teresa de Lisieux ya estaba completamente consumida por la tuberculosis. Su salud se había deteriorado hasta el punto de casi no poder levantarse de la cama, y cada respiración estaba acompañada de dolor intenso. A pesar de la debilidad, su alma permanecía llena de amor y esperanza. Las hermanas del Carmelo contemplaban con admiración la serenidad de la joven carmelita, que enfrentaba el sufrimiento no con rebeldía, sino con abandono total a la voluntad de Dios. Su celda, simple y austera, se había transformado en un verdadero santuario de santidad, donde la luz del Espíritu Santo se irradiaba en cada gesto y palabra. Durante ese tiempo de agonía, Teresa continuaba pronunciando palabras de confianza y de amor. Muchas veces decía a las hermanas que no temía a la muerte, pues la veía como un encuentro definitivo con el esposo de su alma. Repetía con frecuencia: «Yo no muero, yo entro en la vida». Esa certeza de que la muerte era solo el paso a la eternidad le daba una paz impresionante, que consolaba no solo a las hermanas, sino también a su familia y a todos los que la acompañaban. Su actitud ante la muerte se convirtió en un testimonio luminoso de la fe cristiana, mostrando que la esperanza en Cristo vence incluso los dolores más duros. El 30 de septiembre de 1897, Teresa vivió sus últimas horas. Estaba rodeada por sus hermanas carmelitas, que rezaban y la acompañaban en su entrega final. Entre accesos de tos y dificultad para respirar, mantuvo su serenidad. En los momentos finales, elevó los ojos al crucifijo y exclamó con fe ardiente: «Dios mío, os amo». Estas fueron sus últimas palabras antes de entregar su alma a Dios. Con apenas 24 años, Teresa dejaba este mundo, pero su partida no estuvo marcada por la tristeza, sino por la certeza de que entraba en la plenitud de la vida eterna. El impacto de su muerte fue profundo en el Carmelo de Lisieux. Las hermanas, aunque lloraban por la pérdida, sabían que habían convivido con un alma extraordinaria. Rápidamente, la fama de santidad de Teresa comenzó a propagarse más allá de los muros del convento. La joven carmelita, que nunca había realizado hazañas grandiosas a los ojos del mundo, se convertía en un ejemplo luminoso de santidad a través de su sencillez, confianza y amor. Su testimonio confirmaba el mensaje central de su vida: cualquier persona,
en cualquier estado de vida, puede alcanzar la santidad amando y confiando en Dios, en las pequeñas cosas. El legado de Santa Teresa comenzó a difundirse principalmente a través de sus escritos. Sus memorias espirituales, reunidas en el libro Historia de un alma, fueron publicadas poco tiempo después de su muerte y alcanzaron a miles de personas en poco tiempo. El estilo sencillo, sincero y profundo de su narrativa tocaba los corazones y despertaba en los lectores un deseo auténtico de santidad. El libro se convirtió rápidamente en un clásico de la espiritualidad católica y continúa hasta hoy inspirando generaciones en el camino del amor y de la confianza en Dios. Otro aspecto notable de su legado fue la devoción popular que creció en torno a su figura. Muchos fieles relataban gracias y milagros alcanzados por su intercesión poco después de su muerte. Peregrinos comenzaron a visitar su sepultura en Lisieux, convirtiendo el Carmelo en un lugar de oración y devoción fervorosa. Teresa, la pequeña flor, pasaba a ser reconocida como santa no solo en el corazón de las hermanas de su comunidad, sino en el corazón del pueblo de Dios esparcido por el mundo entero. La fama de santidad de Teresa fue tan grande que apenas 28 años después de su muerte, fue canonizada por el Papa Pío XI en 1925. Ese reconocimiento oficial de la Iglesia confirmó lo que ya vivían los fieles. Teresa había seguido de forma ejemplar el camino de la santidad y se había convertido en modelo para todos los cristianos. 2 años después, el mismo Papa la proclamó patrona de las misiones, a pesar de nunca haber salido del Carmelo. Ese título expresaba el ardor misionero de su corazón, que ofrecía oraciones y sacrificios por las almas en todos los rincones del mundo. Con el tiempo, su legado espiritual se volvió aún más relevante. En 1997, con ocasión del centenario de su muerte, el Papa Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia, reconociendo el valor universal de su espiritualidad. Con ello, Teresa de Lisieux se unió a un grupo selecto de santos cuyas enseñanzas se consideran de importancia fundamental para la vida de la Iglesia. Su pequeño camino fue confirmado como una vía segura para todos los fieles, un verdadero tesoro espiritual ofrecido a la humanidad. El legado de Santa Teresa continúa vivo, no solo a través de sus escritos, sino también mediante la devoción de los fieles. Iglesias, capillas y santuarios dedicados a ella se extienden por el mundo, y millones de católicos acuden a su intercesión con confianza. Su mensaje de sencillez, confianza y amor permanece actual, especialmente en un mundo marcado por la prisa y la búsqueda de grandezas. Teresa enseña que la santidad está al alcance de todos. Basta con vivir con amor las pequeñas cosas de cada día. Así, la muerte santa de Teresa no representó el final, sino el inicio de una misión aún más amplia. Desde el Carmelo de Lisieux, su voz resonó hacia el mundo entero, llevando el mensaje del amor misericordioso de Dios a incontables corazones. Su legado espiritual trasciende el tiempo y sigue inspirando a hombres y mujeres a acercarse a Cristo por el camino de la confianza y de la sencillez. La pequeña flor, que floreció en el silencio del Carmelo, se convirtió en un perfume espiritual que jamás dejará de perfumar a la Iglesia. Tras su canonización, el culto a Santa Teresa de Lisieux se extendió rápidamente por todos los continentes. Se construyeron iglesias y capillas dedicadas a ella en innumerables países, y su imagen pasó a ocupar un lugar destacado en la devoción popular. Representada muchas veces con un hábito carmelita, sosteniendo rosas y un crucifijo, Teresa llegó a ser conocida como la pequeña flor de Jesús. El simbolismo de las rosas, ligado a su deseo de derramar bendiciones del cielo después de su muerte, se convirtió en una marca de su intercesión, alimentando la fe de millones de devotos. En Lisieux, la devoción a Santa Teresa transformó la ciudad en un importante centro de peregrinación. El Carmelo, donde vivió y murió, y la basílica construida en su honor, atraen anualmente a miles de fieles. Estos lugares no son solo monumentos históricos, sino auténticos santuarios espirituales,
donde los peregrinos buscan renovar la fe y aprender de la sencillez de Teresa. Muchos relatan gracias recibidas por su intercesión, confirmando que su promesa de hacer caer una lluvia de rosas sigue viva y eficaz. El culto a Santa Teresa no se restringe a Francia, sino que alcanzó al mundo entero. En Brasil, su devoción cobró gran fuerza, especialmente entre los carmelitas y las comunidades parroquiales que se inspiran en su espiritualidad. Su testimonio de confianza en el amor de Dios resuena con fuerza en tierras marcadas por la fe sencilla del pueblo. En otros países de América Latina, de Europa, de África y de Asia, su mensaje encontró terreno fértil, porque responde a una necesidad universal, la búsqueda de santidad en la vida cotidiana. La actualidad del mensaje de Teresa se manifiesta especialmente en el mundo moderno, tan marcado por el inmediatismo y la búsqueda de grandes realizaciones. En medio de una cultura que valora solo lo grandioso o espectacular, Santa Teresa enseña que la verdadera grandeza está en las pequeñas cosas hechas con amor. Esta enseñanza se vuelve profundamente liberadora, porque muestra que cualquier persona, en cualquier situación de la vida, puede ser santa. No se requieren hechos extraordinarios, sino la disposición de amar en cada detalle de la existencia. Otro aspecto que vuelve actual su mensaje es la confianza en la misericordia de Dios. En un tiempo en que muchos se sienten desanimados, sobrecargados por culpas o heridos por la desesperanza, Teresa recuerda que el corazón de Dios está siempre abierto y acogedor. Su pequeño camino no es un atajo hacia la santidad, sino un camino seguro, porque se fundamenta en la confianza total en Dios, que levanta y sostiene incluso a los más débiles. Su espiritualidad es una invitación a que todos se acerquen a Dios con sencillez, como niños en los brazos de un Padre amoroso. Además, el amor misionero de Teresa mantiene un vigor impresionante en la actualidad. Aunque nunca salió del Carmelo, su oración y sacrificio por los misioneros la hicieron patrona de las misiones. Ese título la coloca como ejemplo para todos los cristianos, recordando que la misión no depende solo de ir a tierras lejanas, sino de ofrecer la vida, la oración y el amor allí donde uno se encuentre. En un mundo que todavía necesita evangelización, su espiritualidad misionera es fuente de inspiración para sacerdotes, religiosos, laicos y familias enteras. La influencia de Teresa se extiende también al ámbito teológico y pastoral. Su declaración como doctora de la Iglesia por el Papa Juan Pablo II en 1997 mostró que su doctrina espiritual tiene relevancia universal. La sencillez de sus palabras contiene una profundidad que ilumina la vida espiritual de todos los fieles. Pastores y teólogos continúan recurriendo a sus escritos como fuente segura de inspiración para la dirección espiritual, la catequesis y la vida de oración. Ella, una joven sencilla, se convirtió en maestra para sabios y doctores. Su mensaje es también un remedio para nuestro tiempo, que tantas veces confunde santidad con perfeccionismo. Teresa muestra que la santidad no es fruto de nuestras fuerzas, sino de la gracia de Dios. Reconocerse pequeño no es motivo de tristeza, sino de esperanza, porque es precisamente la pequeñez lo que atrae la misericordia divina. Esta enseñanza libera el alma del peso de la autosuficiencia y la invita a descansar en los brazos de Dios, que realiza maravillas a través de los corazones humildes y confiados. Hoy, Santa Teresa sigue siendo una de las santas más queridas de la Iglesia. Su fiesta litúrgica, celebrada el 1 de octubre, es ocasión de renovación espiritual para millones de fieles. Su presencia permanece viva a través de las oraciones, novenas, libros, imágenes y santuarios. No es solo una figura del pasado, sino una compañera presente en el camino de los cristianos, intercediendo desde el cielo y derramando las rosas de gracias prometidas. Su voz, dulce y firme, aún resuena en la Iglesia, invitando a todos a recorrer el camino de la confianza y del amor. Así el culto, la devoción y la actualidad del mensaje de Santa Teresa de Lisieux demuestran que su misión continúa. Ella,
que vivió escondida en el Carmelo de una pequeña ciudad de Francia, hoy es conocida y amada en todo el mundo. Su vida y sus enseñanzas permanecen como un faro de esperanza, mostrando que la santidad no es un privilegio de pocos, sino un llamado universal. La pequeña flor del Carmelo sigue floreciendo en los corazones de los fieles, enseñando que en las manos de Dios, incluso los gestos más pequeños se vuelven grandes cuando se hacen con amor.